Muy bien, entonces lo que vamos a ver ahorita, un par de aspectos básicos en la construcción de una página web. Les dejo ahí diferente literatura para que puedan nutrirse un poco. Aunque el aspecto de seguridad es bastante complejo y exige mucho estudio, vamos a ver solamente dos cositas, especialmente orientadas a este tipo de página. Esta es la página crítica. Muy buenos días. De una página web. ¿Por qué es crítica? Porque es la entrada. ¿A dónde? Esa es la entrada a una base de datos. Yo desde esta página, que suele ser el login, o cualquier formulario en realidad también tiene esa vulnerabilidad, ellos van a ir a consultar a una base de datos, van a ir a insertar datos. Si esto no se maneja adecuadamente, es posible que alguien se meta aquí en el caminito, bien sea de ida o sea de vuelta, y puede perjudicar a mi sistema. ¿Listo? Intercepta datos, manipula datos, algo puede pasar en estos formularios. ¿Listo? Entonces, esos formularios hay que prestarles mucha atención. La forma en que manipulamos las bases de datos también. ¿Cierto? Vamos a ver algunas consideraciones. Básicas. La seguridad de cualquier aplicación de software se considera como una medida, no una característica. Usted no va a vender un software y va a decir es súper seguro. Pues se supone que todo software debe ser seguro. Sí, por eso no se cobra de más. Eso ya se sobreentiende. Es una medida, no es una característica. Mi software ya tiene que tener algunas consideraciones de seguridad. Además, otro detalle, la seguridad es subjetiva. ¿Qué es seguro? Es algo que todavía está por definirse. Seguro, por lo menos que cumpla con algunos requisitos mínimos, que ya los vamos a ver. En una página web es muy importante, ¿por qué? Porque es que eso prácticamente está disponible en cualquier parte. Entonces, aunque mi programa esté dirigido a la ciudad de Medellín, a mí me pueden consultar en China, ¿sí o no? Entonces, por eso necesitamos tener algunas consideraciones de seguridad. ¿Listo? Una es en el momento que yo almacene mis contraseñas, me dicen como mínimo utilizar MD5 y parece una cosa muy sencilla. Lo es, pero pocas veces lo hacemos. Yo tengo por aquí un ejemplo. Voy para allá. Una codificación. Un patrón de diseño. No, un patrón de diseño no. Un algoritmo de codificación. Por aquí tengo un aplicativo básico, que trata de administrar el ingreso de usuarios a una página. Listo, lo que yo voy a hacer es trasladar eso al servidor local, que por cierto yo ya acabó. Voy a pasar esto al servidor local, para que me quede más rápido. Y vamos a hacer un par de pruebas. Listo, aquí lo va a pasar. Hacemos toda la carpeta. Póngale un nombre más corto. Esto es un login. Listo. ¿Qué es lo que yo hice? Lo que normalmente uno en algunos momentos hace. Tengo una necesidad, necesito un aplicativo. Entonces, si uno domina un lenguaje de programación, busca alguna solución que ya está implementada en ese lenguaje. Entonces yo voy a buscar un login PHP y hay una página que representa un repositorio de programas, que es GitHub. Además, controla versionamiento, facilita trabajo colaborativo. Entonces yo en GitHub lo que voy a encontrar son cosas de este estilo. Busquemos este, aquí hay de todo. Entonces miren lo que encuentran en GitHub. Todo el código de un aplicativo. Sí, este está súper sencillo. Descarguemos un par de estos. Descarguemos este y ahorita hacemos un análisis de esto. Y por aquí descarguemos este otro. Listo, ahí tengo tres. Ahorita los miramos. Lo que yo hice fue buscar cualquier página que ya tuviera el login incorporado. Porque uno, en algunos momentos sí programa desde cero, pero la gran mayoría de veces no. Uno ya se vale de alguna plataforma
de algún framework, descarga ya un proyecto que está funcionando y lo modifica, lo adapta. Sí, eso no es pecado. La cuestión es si va a copiar y pegar, si va a reutilizar otra plataforma, analícela muy bien, haga pruebas exhaustivas para garantizar que eso se aplica al entorno que usted necesita. Listo, entonces yo encontré una página de ese estilo y ya la tengo aquí, Logic. Vamos a revisarla. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace es que me presenta una página introductoria, registro y login básicos, sistema de registro y login sencillo con PHP y MySQL. Les presento, Entonces, ¿qué tengo que hacer? Registrarme en la opción registro, iniciar sesión, finalizar la sesión, es lo único que facilita. Darle contenido es mi tarea, listo. Pero entonces, cuando yo descargo algún aplicativo de esas páginas, cualquiera, tengo que verificar esto. Si existen algunos pasos de instalación, deben haberlos. Y hay un archivo que se encarga de eso, de instalar, o debe existir algo que me diga la base de datos. Miren esta extensión, .sql. ¿Qué es un .sql? La base de datos, ¿cierto? Un conjunto de instrucciones que le van a decir a mi base de datos: cree tabla, inserte datos de alguna forma, ¿cierto? Entonces este aplicativo en alguna parte debe tener eso. Vamos al Logic. Pero acá, si lo tiene. Buena parte de los aplicativos deben venir con su base de datos, ¿cierto? Entonces, si yo voy a abrir ese archivo, ¿yo con qué me voy a encontrar? Yo me debería encontrar con un conjunto de instrucciones sencilla que me dicen, por ejemplo, aquí cree la base de datos, conéctese a la base de datos y créeme una tabla que se llame usuarios con una llave primaria, ¿cierto? Entonces miren que todo lo que hemos hecho hasta acá es para poder entender y analizar cualquier código. ¿Ahí hay algún misterio, muchachos? ¿Hay algo que crean que necesito explicar? No, está muy fácil, ¿cierto? Eso lo hago yo. Eso dice Félix, ¿cierto? Cree la base de datos, conéctese a la base de datos. Vamos a crear una tabla llamado usuario que tiene un ID, es entero, no nulo, autoincremental y es la llave primaria. Un full name tipo varchar de 500, exageraron un poquito, pero bueno, no es nulo. No se puede dejar en blanco, me tienen que entregar el dato. El nombre de usuario, también varchar, no nulo, es único, se comporta de una forma similar a la llave primaria, etcétera, 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 etcétera. O sea, ahí no hay misterio, fácil. Entonces yo me voy a mi base de datos, por ahora me voy a ir a Workbench. Les voy a decir la verdad por qué lo estoy haciendo en local, porque Webhost a esta hora está durmiendo. Está durmiendo. ¿Qué es durmiendo? ¿A qué me refiero con durmiendo? Que Webhost tiene una hora al día en la que no funciona. Por ser un servicio gratuito, ellos no me garantizan el acceso al 100%. Entonces, por eso me estoy valiendo de el servidor local. Entonces, si yo trato de acceder en este momento... Ay, no. Está despierto. Vamos a ver si es verdad que está despierto. Yo hice la prueba la semana pasada y a esta hora estaba durmiendo. Sí, me hizo quedar mal. Antes lo puedo subir allá. Hagamos la prueba arriba. Entonces, si yo quiero subir archivos a mi servidor, que en este caso es Webhost, vamos para arriba mejor. Necesito algo, necesito tener una forma conveniente y rápida de subir información. Esa forma rápida va a ser FileZilla. Yo, ¿a qué horas duermo? Entre 15 horas. Mira, dormirá por una hora. Bueno, y FileZilla necesito el cliente. No, es que esto no se demora casi. Necesito el cliente y arranque. Y el cliente es un puente de comunicación entre mi equipo y el hosting, o sea, el lugar donde quedan almacenados todos los archivos, ¿sí? Para no tener que subir uno por uno, ni tener que crear carpetas, no, arrastre una carpetica completa. Esto quítelo, que esto no lo necesito.
arrastre una carpeta completa, edite lo que está allá arriba de una forma conveniente, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Repasemos. Aquí el sistema, por la configuración, me proporciona unos datos generales, y el más importante son aquellos detalles de FTP, protocolo de transferencia de archivos, ¿cierto? O dicen que en inglés se lee como al revés: protocolo, transferencia, transfer de archivos, file. Listo. Y aquí me dice cuál es el nombre de mi servidor. Necesito este dato. Vengo para acá. Ese es el servidor. Nombre de usuario, ese es el username. Nombre de usuario. Contraseña, la que yo tengo asignada para el login. A ver si entro. No, es que como la escribo tan raro. Y puerto. ¿Cuál es el puerto de FileZilla? Para el protocolo FTP. 21. Listo. Acepto, 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 acepto. Tiene cara de que funcionó. Ya, al fin entró la primera. Entonces, lo que yo necesito es, tengo algo aquí en mi servidor local. Yo ya verifiqué, hice algunas pruebas y puedo decir que sí, el sistema funciona, ¿cierto? Por lo menos la página principal anda. Genial. Entonces ahora, después de haber realizado las pruebas en el servidor local, yo lo voy a llevar a mi hosting, lo voy a llevar a la nube. De forma que si yo abro este subdominio que ellos me han proporcionado, pruebas, curso PHP 2017, yo ya vea esto, pero arriba, en la nube, desde una dirección pública, accesible desde cualquier parte, ¿cierto? Fácil. Entonces, ¿dónde debe estar todo? Todo debería estar aquí en la carpeta public HTML. Y ahí dentro es donde va a transferir todo. Todo está aquí. htdocs, ahí me va a llevar este login. Arrastre y listo. Empieza a subir archivos, va a respetar la estructura. O sea, si hay una carpeta con subdirectorios y subdirectorios de los subdirectorios, crea toda la estructura. Listo, transferencia completa. Entonces, una pregunta ahí como de ignorancia. ¿Qué diferencia hay entre el hosting y un correo? Las cuentas de correo están atadas al hosting. Aquí no aparece. De hecho no hay en este caso. Pero igual uno envía archivos del correo y esto será porque la forma de ejecutar. No, lo que pasa es que hay servidor de correo, y ese servidor de correo está en el hosting. Hace parte del hosting. ¿Listo? Por eso hay servicios de hosting que me dicen: usted tiene disponibles 50 cuentas corporativas, o 20 cuentas, o tantas cuentas. Pero eso viene dentro del hosting, ¿cierto? Porque es que, o sea, en realidad el hosting son diferentes servicios. Servicio web como tal, donde almaceno la información, como el Apache, lo que veo en el htdocs. Servicio de base de datos, servicio de correo y otros tantos. ¿Listo? Ya subí todo. Entonces eso significa que si yo aquí en mi página le doy el nombre de la carpeta, intro. ¿Cuál intro, hombre? Login. Dalo ahí, lo mismo, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Desde dónde lo estoy accediendo? Una cosa es acceder desde el servidor local, bien, eso funciona única y exclusivamente en mi equipo, aquí donde estoy sentado. En cambio esta, es lo mismo, sí se ve igual, pero esto, si ustedes copian esta dirección, cualquiera la puede abrir. Está accesible desde cualquier parte. Dale, me ibas a decir algo. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, es un amigo. En la página de website, pues tienen un límite de subir archivos. El de subirlos no, el límite en realidad es el tamaño. Esta gente nos restringe, por Dios, se me olvidó, pero es algo así como 1 giga, creo. No recuerdo el tope, pero además por ser servicio gratuito nos van a restringir bastante. Nos restringen mucho. Las bases de datos se restringen a 2. Si pagara, eso aumenta. La capacidad se amplía, las bases de datos que puedo crear son mayores. Es el tamaño del disco lo que me restringe. Una cosa así, de pronto en la página principal veo las características. Ah, es 1 tera.
Uy, interesante. ¿Cuál tera? ¡Una giga! ¿A dónde va? La tera. Una giga, es una giga de espacio en disco. Una giga de espacio en disco. Esto de ancho de banda de 10 gigas es la transferencia de datos. Eso también lo debe considerar uno. Si mi página tiene mucho flujo, a mí también me cobran por entrada de datos. Que me consulten, eso ya es consumir algo del servidor. Eso es el ancho de banda. Alojamiento de dominio gratuito. Ese dominio gratuito es este nombre que me entregaron aquí. Ese es el dominio gratuito. Panel administrativo de hosting cPanel gratis. cPanel tiene muchas caras. Una cara amigable del cPanel es esta. Esto es cPanel, donde yo puedo ver mis archivos, donde puedo administrar mis bases de datos y donde puedo tener la configuración de todo el sistema. Los detalles, FTP, el nombre del sitio, que aquí se puede cambiar. ¿Y qué hay que hacer para cambiarlo? Adquirir un nuevo dominio. Si yo ya tengo un dominio, pues voy a usarlo. Si no, lo compro. Listo. Eso es lo que llaman parquear el dominio. Es decir, lo que usted compró en otra parte, en un servicio de dominios, lo va a enlazar con este. Listo. Pero eso es relativamente sencillo. El dominio le entrega unos nombres predeterminados y usted los va a asociar acá. Listo. Parquear dominio, siguiente, nombre del dominio, y en el dominio ustedes van a tener cosas de este estilo, lo que ellos llaman los nombres del servidor DNS. Van a encontrar algo parecido a ese, NS tal cosa y el servidor de dominio predeterminado. ¿Sí? Simplemente hay que traer eso acá. Vale, bueno, ¿qué más? El cPanel, quería mostrarles el cPanel. El cPanel tiene otras caritas, un poco más rústicas algunas. Y eso es un cPanel. ¿Qué es un cPanel? Eso. Un panel de administración de página web, donde vean, ¿qué es lo que encuentro? Los subdominios, los dominios. Esto de add domains es lo mismo que lo hice. Que esto. Mis dominios, donde puedo agregar un dominio, asociar un dominio que ya tengo o comprar uno. Eso es esto, dominio. Vean, dominios parqueados. Es lo mismo. Parquear dominio. ¿Sí? ¿Qué ejemplo nos muestran acá? Configure los nombres del proveedor de su DNS con NS tal cosa. Suele ser así. Tráigame eso que se lo proporciona el dominio y lo asociamos acá. Vean, la sección de bases de datos, MySQL, la gran mayoría de veces. MySQL, hay algunas que tienen la posibilidad de trabajar con Postgres. Y usualmente en la web trabajamos con esas dos bases de datos, o con Postgres o con MySQL. Hay más, sí, claro. Si el servidor es Windows, ahí tendré disponible SQL Server. ¿Cierto? Depende de la tecnología. Y hay otras bases de datos, pero las típicas son esas. Aspectos de seguridad, password, denegación de acceso por una IP determinada, acceso SSH. Y el acceso SSH es acceso remoto desde consola. Hay algunos servidores que lo permiten, hay otros que no. O si pago, pues puede que me habiliten esa alternativa. Listo, eso es un cPanel. Y lo único que no vi aquí fue la opción de subir archivos. Uy, miremos otro. Este sí lo tiene. Está un poquito chiquito. Pero por acá aparece una región de archivos, files, y tienen algo que se llama File Manager. Eso es exactamente lo mismo que tenemos aquí en WebHost. Literalmente, File Manager. ¿Y qué es el File Manager? Visualizar el contenido de mi hosting como si fuera el htdocs. Eso es el File Manager. Por aquí debe estar, vea, bases de datos, phpMyAdmin, yo sé que está borrosito, pero ahí está phpMyAdmin, la base de datos de MySQL, los dominios, aquí están los correos. Entonces el correo es algo que está incluido en mi hosting. Listo. Sea que encuentren el cPanel así o así, vamos a tener las mismas capacidades. Administrar bases de datos,
administrar archivos, configurar los detalles de mi servidor, ¿sí? Claro, a grandes rasgos, ¿cierto? Bueno, ya subí el sitio. Lo que me falta hacer aquí es configurar la base de datos. Entonces, para configurar la base de datos me voy a administrar bases de datos. Hacia abajo tengo mi base de datos, tengo un par, rubros y banco. Borremos esta. Voy a borrar esa base de datos. Nada más tengo dos, entonces me toca cambiar una por otra. Voy a crear una nueva. Entonces esta base de datos la voy a llamar... ¿Cómo la vamos a llamar? Voy a analizar algo en el aplicativo. Voy a verificar a ver qué están haciendo ellos. ¿Cómo se llama la base de datos? Yo lo vi en alguna parte. La base de datos se llama My App. Mi app, ¿cierto? Aunque aquí me da igual como la nombre porque tengo que ponerle el nombre que me asigne webhost. No le ese mismo nombre acá. Ups. Uy, ¿de dónde salió TechnoHouse? Uy, interesante. Sí, pero yo nunca copié. Algo raro está pasando con la transmisión del video. Curioso. Bueno, entonces aquí database, my app, username. El usuario que va a acceder a esta base de datos, pongámosle admin login. Listo. Password, yo se lo asigno. Voy a poner uno fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo. Listo, entonces él empieza a crear mi base de datos. Y si yo sigo analizando este aplicativo, yo debería encontrar en alguna parte los parámetros de conexión a la base de datos. Dalo ahí. Usualmente, los datos de conexión deberían estar en un archivo aparte. ¿Por qué? Para no tener que escribirlo aquí y aquí y aquí en todas las páginas, sino más bien lo pongo en una página y que las demás lo incluyan. Entonces lo que encuentro acá es que ellos dicen cuál es el nombre del servidor. Esto sí va a permanecer igualito. ¿Por qué? Porque aquí me lo indica el servidor. Servidor de base de datos localhost. O sea que esto queda igualito. User. Normalmente en el servidor local es root, pero es que allá arriba el root no va a estar tan disponible. El nombre de usuario es el que me asignen acá. O sea, en este caso el que yo creé admin login, pero me toca ponerle todos los detallitos, todo esto. Listo. Contraseña la que yo haya asignado. Y nombre de la base de datos MyApp, pues me va a tocar ponerle este nombre completico. Listo. Entonces, eso significa que además de crear esta base de datos, me toca configurar ese archivo. Listo, la base de datos ya quedó creada. Voy a manipularla, voy a administrarla. Entonces, para eso, aquí en Manage, voy a decirle php myadmin. La forma típica y tradicional de modificar una base de datos en un servicio de hosting. Entonces, aquí le doy los datos, usuario. Contraseña, la que yo asigné. Listo, ingresé al sistema, perfecto. Entonces en MyApp lo que yo necesito, me voy a parar en mi base de datos, necesito traerme este archivo, el archivo .sql. Para traerlo voy a la opción de importar. Pero voy a tener un problema. ¿Saben por qué voy a tener un problema? Porque este SQL dice lo siguiente: crear base de datos. No puedo crear base de datos. ¿Por qué? Porque por lo menos en este hosting estoy restringido a 2 bases de datos. No puedo crear una más. Hubiera dejado que la creara, ¿cierto? Pero bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Borremos estas dos líneas. Comentémoslas. ¿Cómo se comenta algo en SQL? Guión, y eso ya queda comentado. Listo. Esto sí me interesa. Guárdelo. Entonces vamos a decirle a PHP MyAdmin que me traiga ese archivo. Lo voy a importar, ¿sí? Asegúrense que estamos ubicados sobre la base de datos. Si aquí no aparece ninguna base de datos, va a decir no se está conectando a ninguna base de datos, no está usando ninguna base de datos. Tengo que estar ahí parado, porque mis tablas deben caer ahí. Listo, selecciono un archivo. El archivo está por aquí en SAM.
Este es el que necesito abrir y hacia abajo le doy continuar. Y listo. Si tengo permiso sobre mi base de datos, si yo puedo crear bases de datos en mi hosting, dejo eso. Pero como yo no puedo, entonces por eso lo comenté. Solamente dejé que él se encargara de crear mi tabla user. Y ahí está. No tiene nada, está vacía, pero tiene toda la estructura. El ID, que es llave primaria, file name, username, email, password. Creado en. ¿Cierto? Ellos decidieron crear eso así. Listo. Entonces hasta ahí va más o menos bien. ¿Qué me falta? Los parámetros de conexión. Entonces ahora voy a hacer la edición no en htdocs. No aquí en mi servidor local, no, ese servidor local era el de pruebas, ya lo llevé allá arriba, pero necesito hacer algunas configuraciones arriba, entonces vengo aquí a FileZilla. Y a FileZilla le voy a decir, muéstreme, queda aquí en Login, todo lo que esté aquí a la derecha, toda esta área, es el servidor remoto, o sea, todo esto es web host, es mi hosting, listo, y todo lo que está aquí a la izquierda, este es mi disco duro, este es mi servidor local. Sí, ese es mi local host, entre comillas. Mi equipo, este es mi equipo, listo. Y yo puedo pasar del hosting a mi equipo y de mi equipo al hosting. O editar lo que está en el hosting, que es lo que voy a hacer. Me propongo modificar ese archivo de conexión. Entonces, conexión, clic derecho, ver editar. ¿Con qué lo voy a editar? Yo lo voy a editar con mi blog de notas. Eso está por aquí, archivos de programa, Notepad++. Ya lo hay. Y vamos a decirle usar siempre. No, dejémoslo ahí, aceptar. Listo. Es lo mismo, ¿cierto? La cuestión es que esto está por allá arriba. Aquí aparece como un archivo temporal. Pero ese archivo temporal está asociado, vinculado a mi servidor. ¿Listo? Bueno, entonces lo que tengo que cambiar es nombre de usuario root. No, ya no es root. Es este. Admin login. Contraseña, la que yo asigné. Esta súper segura. Ya. Y el nombre de la base de datos, este que me entregan acá. Listo. Y esto si no resulta familiar, ¿sí o no? Entonces a un objeto le van a crear una nueva instancia de la clase del MySQLi, donde le digo cuál es el nombre del servidor, el nombre del usuario, la contraseña y la base de datos. Listo. Guardo. Pero recuerden, esto está vinculado con el servidor. Entonces para poder completar ese vínculo, después de guardar debo volver a FileZilla. FileZilla detecta un cambio. ¿Quieres subirlo? Sí, claro, voy a subirlo, sí. Y técnicamente mi aplicativo está listo. Probémoslo. Voy al registro. Nombre de usuario. Vamos a algo. Nombre completo. Correo electrónico, cualquier cosa por ahora, contraseña, la asigno. Confirmar, registrar. Registro exitoso, proceda a loguearse, funcionó. Verifiquemos, ¿cómo verifico que eso funcionó en primera instancia? Pues voy a examinar aquí mi tabla. Y aquí empiezan los detalles. ¿Funcionó? Sí, funcionó, perfecto. Ahí tengo disponible a mi usuario, Eddie Smith, nombre de usuario Eddie, correo Eddie, y aquí empieza un detallito. La contraseña. Se ve. Y eso tiene un pequeño inconveniente. Miren que en ningún servicio en la nube, en ningún aplicativo, usted va a preguntar, dígame cuál es la contraseña que yo tenía. Si a usted se le olvidó, no le van a decir cuál tenía. Usted le van a mandar un nuevo vínculo para crear otra contraseña. ¿Qué había antes? Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie tiene por qué saber. Este sistema sí lo sabe. No es tan recomendable tener esta información, ¿sí? Eso ya es un riesgo. Es un peligro. Que si ni siquiera le mandan a su correo verifique para que cambie. Ni siquiera, exacto. ¿Cuál era la vieja? No, es que no sabe. Nadie sabe. Ni siquiera usted que se olvidó. ¿Cierto? Eso es un riesgo. Eso es de lo que estoy empezando a hablar aquí, seguridad. Entonces, mis contraseñas no deberían ser visibles. Por 1000 razones. Una, obvia, si por algún
por alguna razón, algún hacker se robó la base de datos, tendría disponible todos los nombres de usuario y todas las contraseñas. ¿Cierto? Ahí se cayó mi credibilidad, se cayó el sistema, pierdo todo y todos mis usuarios van a perderlo todo, perderán el acceso. ¿Cómo? Que no le toque trabajar en un banco. Sí, eso es delicado. Y hasta la cárcel, que ha sido un banco. Ahí sufre el que era responsable de la seguridad del sistema y sufre el que diseñó ese sistema, porque las contraseñas no se deben ver. Por ninguna parte se deben ver esas contraseñas. ¿Listo? Entonces, hay que hacer algo con esta contraseña. Hay que codificarla. Hay que encriptarla. Y ahí es donde aparece esta recomendación de la diapositiva, que suena muy sencilla. MD5. ¿Qué es MD5? Es un código especial, un algoritmo que toma un dato de entrada y lo codifica. Da una salida estándar. Un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de esos usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado, por ejemplo. Entonces lo que hace es, por aquí está el algoritmo más o menos, había una imagen, bueno, no importa. In English, please. Esto es. Una de los usos que tiene es, voy a descargar un archivo. Descargo un archivo. De hecho, cuando yo descargo SAM, van a notar una cosita. Cuando yo descargo SAM, descargar, ellos acá abajo me van a decir, ¿dónde era? Téngamelo ahí. Yo había notado eso en alguna parte. ¿Dónde está? Bueno. Miren, MD5, es que lo tenía al frente de rato. MD5-1. ¿Qué significa eso? Ese archivo tiene un código correspondiente, codificado. Si yo descargo ese archivo y le aplico un MD5 en mi equipo, ya cuando termine la descarga, el resultado debería ser este. Si el resultado no es ese, significa que el archivo está alterado, o no descargó bien, o de alguna forma me alteraron el documento original. Hay que compararlo. ¿Listo? De hecho, en algunos casos judiciales lo que hacen es, hay evidencia que sacaron del computador del sospechoso. Entonces, a la fecha de hoy toman toda la información, le aplican el MD5 y ahí tienen un código. Y al terminar el proceso, ya cuando entregan la evidencia y dicen esto, bueno, demuéstreme que lo que estaba al principio es igual a lo que estaba al final, para que no me vayan a decir que me alteraron algo en el camino. Lo comparan con eso. Algo así. ¿Sí? Porque es que una cosa es el archivo como estaba en su origen, y podría pasar algo en el destino. Y esto puede ser tiempo o espacio. O sea, el archivo pasó de mi equipo a otro equipo, o esto es el año pasado y esto es hoy. Y yo quiero garantizar que es el mismo archivo, que no se ha cambiado, que nada está alterado. Eso es el MD5. Tome el dato, que en casos pueden ser varios, una carpeta, un disco duro incluso. Aplíquele el MD5 y el MD5 le arroja un código. Si usted lo compara hoy y lo compara dentro de un año, si nada ha cambiado, debe ser el mismo. ¿Listo? No el mismo. Pues la alteración a la que usted se refiere es en el código, no en el contenido del archivo. Pero es que para esto es cualquier cosa. Cambiaste el nombre de un archivo, altera el MD5. Le quitaste un archivo, altera el MD5. Le agregaste un archivo, se altera el MD5. Le borra una letra, cambia el MD5. Eso es hoy en día se usa para eso. Solamente para comprobar integridad de datos, que lo que estaba en alguna parte sea igual en otro lugar, ¿cierto? También se usó en su momento para seguridad.
de contraseñas. Lo que pasa es que hoy ya no se recomienda, ¿por qué? Porque es que es uno de los más viejitos. Si es uno de los más viejitos y los que trabaja incluso un poco más rápido, por aquí ya nos lo decía la página, esa es ampliamente usado. ¿Qué es lo que pasa con algo que es ampliamente usado? Ya todo el mundo lo conoce, incluyendo los que no tienen buenas intenciones, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa con los archivos. Por eso aquí pone MD5. Y SHA-1 es otro código de encriptación que hace lo mismo. Toma un dato, que en este caso va a ser todo el instalador, le aplica un procedimiento y me dice, el código de eso es este. Cuando usted lo descargue, compare a ver si da lo mismo. ¿Listo? De hecho, yo no sé si puedo dar, ¿cómo clico el MD5? No, después hacemos esa prueba. En cuanto a archivos, en cuanto a contraseñas, es algo muy similar. Yo le ingreso un dato y él hace un montón de operaciones. Miren, esos son cálculos. Ahí hay un montón de operaciones para que al final me puedan decir, la salida es un modelo estándar que tiene esta característica. Tiene 32 bits y está en hexadecimal. Datos de 0 a 9 y de A a F. Pero esto, de alguna forma, esto representa el dato original. ¿Listo? Con las contraseñas va a pasar algo como esto. Online. Con las contraseñas va a pasar algo así. Yo digito una contraseña. Quieto. Mi contraseña es esta. Listo. Le aplico el MD5. Entonces en mi base de datos no se debe ver 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué se debería ver? Ese código. Y eso ya no es tan legible. Esto ya no es tan directo como el 1, 2, 3, 4, 5. Esto es equivalente a esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo me registre hay que hacerle este tratamiento a la contraseña. Y que cuando yo trate de ingresar, haga lo mismo. Lo que me ingrese el usuario, póngale un MD5 y compare lo que hay en la base de datos con lo que el usuario ingresó. Si las dos cosas concuerdan, si estos dos códigos son iguales, significa que es la contraseña. Entre. Listo. ¿Y por qué no se recomienda usar el MD5? Porque es ampliamente usado. Y si es ampliamente usado, se puede hacer un análisis. Y vean, este es el código. O sea, para mí, humanamente hablando, esto es raro. Yo no entiendo nada. Pero si tengo un programa que pueda reversar el MD5, vean lo que pasa. Aunque esté codificado, está codificado, sí. Pero si la contraseña es muy básica, muy elemental, se puede obtener. ¿Listo? Entonces ahí es donde entran los otros montones de técnicas de encriptado. Eso es el SHA. Secure Hash Algorithm. Conjunto de funciones diseñadas para nada más que por la agencia de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que usted tome un dato y lo codifique. Parecido al MD5. ¿Cuál es la diferencia? Que el SHA tiene una familia bastante extensa. ¿Y qué hace? Hace más robusto el código, lo hace más complejo. Si lo hace más complejo, ya no va a ser tan fácil de detectar como esto. ¿Listo? Aunque esta es una herramienta en línea bastante básica, hay otras herramientas un poquito más potentes, ¿cierto? No tenemos que conocerlas, solamente tenemos que saber que existe el riesgo. ¿Cómo nos curamos de ese riesgo? Codificando. ¿Listo? Como mínimo, utilizar MD5. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? O usar otro protocolo de encriptación o usar un doble MD5. ¿Qué significa un doble MD5? Es lo siguiente. ¿Dónde está el online? Lo quité. El doble MD5 significaría MD5 online. El doble MD5 significaría esto. Escribo mi contraseña. Listo. Él me muestra cuál es el MD5. Listo. Después de que obtenga esto, a eso aplíquele otro MD5. Y ya ese código no tiene vuelta atrás. O por lo menos no de una forma tan fácil.
¿Listo? Yo le puedo aplicar 3 o 4 veces. 3 o 4 veces, exacto. O podría aplicar un MD5 y un SHA-1, o un MD5 y un Tiger no sé qué. El único detalle es que esto implica aumentar el tamaño en mi campo de la base de datos. Son 32 bits. Miremos la estructura. En este caso la contraseña, bueno, la contraseña aguanta. Esta gente exagera un poquito en el tamaño. Aguanta, no hay problema. Pero eso es algo que hay que considerar. Podría usar el SHA-250 y... No, el SHA-512 sí lo puedo usar. ¿Cuál es el único detalle? Que el SHA-512, cuando yo tomo la cadena y lo voy a codificar, se murió el mouse, y lo voy a codificar o introduce el URL, el resultado, miren ese reguero, es bastante extenso, es muchísimo más largo que el MD5. Esto es en SHA. ¿Y en MD5 cómo era? Miniatura a comparación del SHA. Obviamente esto es más seguro, la vida entera. De volverse en un proceso de estos, de encriptación, de cifrado, va a tomar mucho poder de cómputo y mucho tiempo. En cambio este, pues más o menos. Pero si tengo todas las contraseñas almacenadas en SHA-512, miren que estoy obligando a que el campo password sea demasiado grande. Demasiado. Y tengo 500 usuarios, todos consumiendo esto, no me conviene. Por eso se usa el MD5, es como más conveniente. Pero no dejen un solo MD5, pónganle 2, por ejemplo. Listo, entonces vamos a implementar eso. Este SHA no tendrá la misma característica que el MD5 reverse. No creo, la verdad. No creo. SHA Reverse Online. Reverse Lookup. ¿Qué como que sí? Sí, sí lo tiene. Ya hay de todo hoy en día. No, y además que los que estudian seguridad deben tener herramientas que da miedo para esto. Por eso, vean, esto es para un password. Esto es para un password. No solamente la para uno solo, o sea, todo es recomendable colocarle 2. O sea, profe, que si hay un reverse para esos códigos, quiere decir que hay gente que es capaz de descifrar esos códigos sin estas dos herramientas. No solamente es para los que no, les queda difícil, pero para otra persona. Sí, la idea es hacerle difícil el trabajo al que no sea tan bien intencionado. Listo. Entonces, lo dicho, estas contraseñas no se pueden ver en ninguna parte. ¿Cómo las oculto? Cifrándolas. ¿Cómo las cifro? Con una encriptación. ¿Y cómo se encripta? MD5. Primero veamos cómo está funcionando hasta ahora este sistema. Pues hasta ahora si yo digo Eddie y pongo mi contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues todo funciona bien, perfecto. Ok. Pero entonces el primer pelo que tiene esto es el password. No se debe ver. Lo voy a encriptar. ¿Cómo lo encripto? Vamos a buscar la página que sea responsable de hacer el insert into. O sea, la que me meta el usuario y la contraseña. ¿Sí? Vamos a buscarlo primero en local para no desgastar tanto el servidor. Allá arriba, aquí, la página que hace el insert into debería ser, no sé, entonces hagámosle un análisis, vamos en orden. ¿Cuál es la primera página? ¿Cuál página debería empezar a mirar ahí? ¿Cuál? El index. El index.php. Porque es que el index.php está creado para que sea la primera página que se muestre. Entonces lo voy a abrir. Vamos a analizar ese código. A estas alturas del partido ustedes ya deben entender todo esto. ¿Veo algo raro ahí? No, nada. No hay nada raro, aunque aquí tampoco no está el registro como tal. Pero aquí hay algo. Include PHP navbar. Ya ahí empiezo a tener una pista. Necesito analizar ese archivo. PHP. O sea, está en la carpeta PHP aquí. Y voy a navbar. Y en navbar, ¿qué tengo? Es usualmente el menú.
Todo lo que sea NAP es el menú. Y en el NAP lo que veo es que están usando Bootstrap. Esto es de Bootstrap. La opción de registro. ¿Dónde está la opción de registro? Para acá. ¿Cierto? Aunque era casi que obvio, sí, yo sé. ¿Por qué no nos fuimos allá una vez? Pero porque cuando va a analizar una página yo me voy en orden, en orden, en orden. Aunque uno con experiencia ya entiende como los nombres de los archivos, la estructura de ciertas carpetas y va al grano. Pero aquí vamos en orden. Primero analicé el index me dice incluye este archivo. Ah, bueno, me voy a ese archivo hasta que encuentro el que necesito. Registro. Entonces, ¿qué significa este punto? Devuélvase. Legalmente era 2 puntos, pero bueno, devuélvase porque es que ¿dónde estaba navbar? En la carpeta PHP. Entonces el registro.php no está en la carpeta PHP, está en la carpeta login. Vamos a ver si eso es cierto. Ahí en login, aunque aquí también hay otro registro, aquí en login hay un registro.php. Estoy haciendo el seguimiento al programa. ¿Qué veo en el registro.php? Otra vez el navbar, el menú, no hay nada nuevo, ¿Qué es esto? Esto es el formulario de registro, donde adquiero los datos. ¿A dónde va a ir a viajar eso? Miro el action, ¿cierto? Miro el action. Esto va a ir a parar al PHP registro.php. ¿Es el mismo archivo? Sí, pero están en carpetas diferentes. O sea que, conclusión, es mejor, es el mismo nombre de archivo. ¿Son el mismo archivo? No. Uno es el formulario, donde adquiero datos. Uno es este pantallazo que va a salir en breve. Sale más rápido aquí. Uno es este pantallazo. Ese es este. Miren, tiene placeholder. Yo ya sé que es un placeholder, ¿sí o no? Félix, ¿qué es placeholder? La clase no, las clases son literalmente estas. Y estos eso es CSS, ¿cierto? Diego, ¿qué es placeholder? Exactamente, o sea, este textico que veo ahí en marca de agua, ¿cierto? Perfecto. Listo, entonces va a tomar toda la información y la va a mandar al archivo php registro.php. Entonces sigo allá analizando, me voy a la carpeta php, ahí está registro, y ahora sí, ya veo cómo se enlaza todo, ¿sí o no? Es que eso era lo que decíamos nosotros. ¿Qué veo acá? Verifica si por método post me han enviado algo. Si no está vacío, esta admiración es negación. Si no está vacío el arreglo post, o sea, enviaron algo. Si no, no hacen nada. Después, esto yo ya sé qué significa. José, ¿qué significa eso? No voy a sacar. Entonces David le ayuda. Si está movido, o sea, si está modificado. Eso, si existe, si está definido, si tiene contenido. ¿Cierto? A eso creo que te refieres con el móvil. Pues, o sea, yo trato de si tiene algo. Entenderlo como el inglés lo dice. Dice set, o sea, si lo moviste, si está alterado, si alguien lo tocó. Pues, esa interpretación me gusta. Si alguien lo tocó, si lo tocaron, ¿cierto? Si hay contenido, si aquí adentro hay alguien, hágale. Si no. ¿En el formulario? Sí. Dice que hacia arriba en las MD6. Ah, listo. Esto. Sí. Eso es Bootstrap. Ahí lo que están diciendo es, tengo un archivo CSS y dentro, vale acá. Y dentro de ese archivo CSS hay algo que se llama call MD6. Eso es lo que pasa. Y Bootstrap tiene una galería de clases bastante extensa, que es lo que dice, que lo que hace es darle el comportamiento gráfico a todo. Mira que el menú está grisecito, no se ve tan sencillo como los que yo tenía antes, hay un texto en negrita con un tamaño determinado. Todo este comportamiento es Bootstrap. Es más, miren que cuando me paro en cada campo se ve azulito. Eso normalmente no pasa, pero ese comportamiento se debe al CSS, particularmente a Bootstrap.
¿Por qué se usa Bootstrap? Porque es que él ya viene con un montón de cosas integradas. ¿Qué me toca hacer a mí? Empezar a conocer y a entender cuáles son esas clases, porque simplemente agregue la clase y él hace la decoración, ¿cierto? ¿Sí o no? Listo. Entonces le estoy diciendo, tráigame de este archivo CSS una regla que tiene ese nombre y él tendrá su comportamiento. Listo. Y hay clase para cada cosa. Hay clase para el contenedor. Sí, el contenedor es el que hace que esto quede no quede alineado a la izquierda, tenga un tamaño, un espacio entre el borde y el otro contenedor, ¿sí? A eso se refiere el call 6. Y el call 6 tiene diferentes numeraciones, tiene 12, tiene 3. Mira el tamaño. A eso se refieren cuando veo los MD tal número, es eso, creo que hay 3 también. Miren dónde estaba, miren dónde quedó, el tamaño. Listo, muy bien. Sí, sí. Hay que estudiarlos un poquito porque son bastantes, pero si a uno le interesa mucho el front-end, Bootstrap es el primer camino a buscar. Listo. Muy bien, entonces aquí estoy verificando si existe un username. ¿Esto qué significa? Ahora sí, Félix, ¿qué es ese simbolito que está ahí? ¿Esto qué es? Para unir dos condiciones, esa es la I, ¿cierto? Excelente, muy bien. Estoy uniendo esta condición y, mejor dicho, tiene que estar definido el username enviado por método post y tiene que estar definido el full name enviado por método post y todo tiene que estar definido. No, mejor dicho, no puede faltar nada. Si algo falta, no entro ahí, ¿cierto? Perfecto. Luego, aquí lo que estoy validando es si no está en espacio en blanco. Si no está en espacio en blanco y no está en espacio en blanco y, mejor dicho, si nadie está vacío, proceda. Listo. Y aquí hay una cosa interesante. ¿Recuerdan que él me estaba pidiendo contraseña y confirmar contraseña? ¿No? ¿Cómo hace para saber si lo que escribí aquí arriba es igual a lo que está acá abajo? Todo igual. Véalo ahí, exactamente. Si lo que me enviaron en el password, que el password es este campito, véalo ahí. O sea, este es password, ¿sí o no? Si lo que me enviaron en password es igual a lo que está en confirm password, que obviamente es el que sigue, si estos dos son iguales, puedo proceder, ¿cierto? Si no son iguales, pues la contraseña debe confirmarse y deben ser iguales, como todo formulario de registro, ¿sí o no? Listo. Entonces miren que ya aprendí una cosita de más. No es que esto sea nuevo, es la misma cosa que hemos aplicado antes, pero ya tiene un contexto determinado, el formulario de registro. No tomaría entonces, ahí es el mensaje que yo te confirmo, es un formulario que se las contraseñas. Y que inmediatamente te muestra eso. Ahí nos toca hacer uso de otro lenguaje de programación que es capaz de mostrar mensajes instantáneamente y es JavaScript. ¿Sí? Es que no nos alcanza el tiempo. Pero con JavaScript es que uno valida inmediatamente antes de enviar si esos son iguales. ¿Listo? Por ahora, un recurso dentro del mismo entorno de PHP sería este. Verifique si lo que está en el campo password y en el campo confirm password, o sea, este y el que le sigue, si los dos son iguales, podemos avanzar. ¿Listo? Pues sí, estoy leyendo código para demostrarles que ustedes también pueden leer ese código, ¿sí o no? Hasta ahí no hay como mayor pierde. ¿Hay algunas palabras raras? Sí, yo nunca había visto el empi, pero el empi se puede interpretar. No sé qué es empi. Pues vamos aquí a Google, nuestro amiguito, que dígame qué es en PHP empi y me dice, vean lo que hace. Y incluso está el ejemplo, sí, empi, verifica es 0, vacía o no se encuentra definida en absoluto. Se evalúa como true, no sé qué, no sé qué. Vean esto, saber si una variable está vacía. Eso es el empi. Ya sé que es empi. Ah, listo. Entonces ya interpreto esto. Signo de admiración, negación, no vacío. Mientras que el arreglo post no esté vacío, avance. Esto ya lo sabía, entonces no hay nada nuevo. Después me dice include conexión. Yo ya sé que hace include conexión, ¿cierto?
se conecta. Y de ahí en adelante tengo que usar el objeto con. Listo. Definen una variable booleana, la ponen en falso. Esto es select asterisco from. ¿Esto es qué, muchachos? Explíquenme esto para qué es. Para mostrar, para consultar. ¿Para consultar qué? El email, si existe la base Si de datos. existe ese usuario en la base de datos, bien sea por nombre de usuario o por email, ¿cierto? Aquí está el OR, ahí está el OR. Puede que el usuario existe, pero por el lado del usuario o por el lado del email, porque los dos campos son únicos, ¿cierto? Y yo no voy a permitir que una persona tenga varias cuentas, porque cuando se registre va a escribir su correo. Si va a hacer trampa, hágame otro correo. ¿Sí o no? Listo, ¿qué hago aquí? Ejecute la consulta. ¿Y qué hago acá? ¿Qué significa fecha array? John, ¿qué es fecha array? Una regla. Sí, pero ¿cómo así? Esto sí es claro, es una regla. Pero ¿qué significa fetch? ¿Cómo? Tráigame una fila, créeme un arreglo con eso, un arreglo asociativo. ¿Pero de quién? ¿De quién? De la consulta. De la consulta. Ahora acá. Query. ¿Quién es query? Este objeto que está arriba. ¿Y qué hizo? Ejecutó la consulta. Porque yo ya sé que un select me puede traer un bloque. Me trae un bloque, así sea una fila, pero eso es un bloque. Y de esa fila yo necesito empezar a hacer verificaciones. Tráigame una fila. ¿Y qué pasa acá? Que si esto se cumple, significa que encontró un usuario. Si encontró un usuario, cambia el contenido de la variable phone, que era booleano, falso, verdadero, lo pone en verdadero, y break. ¿Qué significa break? Rompe el ciclo, rompe el proceso en el que está actualmente. Entonces, conclusión, se sale del while. Si se sale del while, empiezo a hacer una verificación acá. ¿Qué significa esto? En español, por favor. Si lo encontró. Si el contenido de la variable found es true, porque el if por defecto valida true, entonces ¿qué hago? Imprimo un mensaje con JavaScript. Esto es JavaScript. Cuando vean un script, esto es JavaScript. Ese JavaScript es ese mensajito emergente que sale aquí arriba, no sale en la consola, sale arriba. Por ejemplo, voy a tratar de meter otra vez al mismo usuario, aunque le cambie el nombre. Eso es una alerta. Bueno. Aquí no le cambié los datos al usuario, venga, hagámoslo arriba. ¿Dónde está arriba? Se me hizo. Acá. Voy a meter otra vez a Eddie. A tratar de meter exactamente los mismos datos. Esta ventanita es parte de JavaScript. Y eso es el alert. Listo, eso es el alert. Esa ventanita emergente que le da algún mensaje al usuario. Listo. Y después, punto y coma. O sea que ese JavaScript se va a parecer mucho a lo que hemos visto antes. Punto y coma hacen algo que se llama window location. ¿Cómo podemos interpretar esto? Que la regrese a la página anterior. ¿Cierto? Es que eso es lo que yo necesito que hagan, muchachos. ¿Ustedes son expertos en esto? No son expertos. ¿Ya son capaces de hacer una página? ¿Son capaces de hacerle una nueva página al éxito? No. Pero son capaces de analizar un código, tienen la plena capacidad de interpretar una plataforma y échele mano al código, porque usted ya tiene unas nociones muy buenas. ¿Listo? O sea, nosotros estamos como listos para que un programador le diga, ¿usted sabe qué es esto? Sí. Entonces modifíqueme esto, ahora agregue esto y ya no necesito que haga esto, sino que haga esta otra cosa. Entonces a eso, cámbiame el color. Eso. Se queda uno todo el día ahí. Pues, Sí. Consultando y tiene las bases fáciles. Esa es la idea. Cambio, pues si uno no supiera eso, ya nada. Sí, no, o sea, si usted sin pasar por este curso le dicen analice ese código. Sí, es que eso era lo que me refiero es que a lo que sea, lo que él le pregunte a uno, nosotros
Ah, eso te lo vi, no me acuerdo, pero No, te hay lo que vi. decirle que sí. Y usted se metió. Más o menos. Sí, claro. Sí, claro, pero Profesional ya de eso. Cuando va a haber 3 días tarde la plena con el color ahí. Ah, pero si usted le dice, deme tiempo que estoy haciendo un código, hermano. Pero usted ya es capaz, ya se siente Sí. con cierta confianza para coja el código y no va a naufragar porque si le dicen cambia el color, se va a buscar o el CSS o el atributo, que por favor, ¿cierto? Si le metes también que, yo sé, algo de Bootstrap. Bueno, no encontré la imagen, pero bueno. Esa es la imagen donde literalmente es lo que el usuario ve, lo que el programador ve. Esto está en la primera diapositiva. Eso está en una, que era el jueguito de Mario. Ajá, ¿Sí lo recuerdas? sí. Bueno, en fin. Deje así. No, eso está en un juego de Jobs. Bueno, en fin. Ahorita lo busco en el receso. La cuestión es que ese código para mí ya no está en chino. Ya no está en chino. Ya lo puedo interpretar. Incluso cuando usted mandó esa imagen, ¿qué es eso? Pero eso fue lo que lo entusiasmó a uno, ¿no? Entender eso. Y ya ahora uno ve eso. Sí, no, ya llegamos a ese punto. Es un código. Pero eso es un código que hay que hacerle un seguimiento, sí, porque es que un programa no es un archivo. Un programa es un montón de objetos, de archivos, elementos que están interactuando uno con otro. Así como en el MVC. Este archivo llama a este llama a este. Eso es una vuelta grandísima, sí. Pero todo en conjunto, eso es una orquesta hermosa. Más o menos algo está pasando, más o menos algo así está pasando. Ahora, este es el punto al que yo quería llegar. Si no qué, no, pero ¿cuál si no? Si avanza mejor, porque no hay si no. Si avanza. Él avanza porque es que no entró acá. Si no entró acá, pues no se devolvió. O sea, continuó. Si continúa a una variable SQL cualquiera, empecé a armar mi insert into. Aquí no hay ningún misterio. Insert into, values. El nombre de usuario es el que me proporcionaron acá atrás. Coma, siguiente valor. El nombre completo me lo entregaron. El email me lo entregaron. El password me lo entregaron. Y lo que ellos llaman el created at es la fecha. Y PHP tiene una función, aunque no es PHP, esta es una función de SQL. Y esa función de SQL lo que hace es decirme cuál es la fecha actual. Now. Listo. Lo puedo probar. Si yo me voy, por ejemplo, aquí a Workbench rápidamente, cualquier base de datos. Ábrete Sésamo. Por lo menos aquí ya lo tengo abierto. Listo, si vengo aquí a SQL y yo le digo, muéstreme qué hay con la función now. ¿Qué retorna now? Miren lo que retorna. La fecha y la hora actual. La hora del servidor en realidad. Esto está en otra zona horaria. Eso está en otra zona horaria. Aunque la fecha coincide, ¿cierto? Sí, coincide. Pero el descuadre de horas es porque eso debe estar en, no sé, Europa, Norteamérica, en algún lugar del mundo. Listo, por eso está la pequeña diferencia. Tiene exactamente 5 horas de diferencia, ¿sí o no? Está en otra zona horaria, pero mire, son funciones. ¿Por qué sé que es una función? Los paréntesis. Por los paréntesis, ¿cierto? Listo, entonces lo dicho, el hueco está en que cuando envían el password, bien, lo envían tal cual como lo reciben. Dijeron, señor password, váyase a la base de datos. Pero no, yo no necesito eso. Yo necesito que antes de que manden ese password, voy a crear otra variable acá. Aunque debo hacerlo, ya vi dónde es, ¿cierto? Ya vi dónde tengo que hacer el cambio. En la página PHP, en la carpeta PHP y en la página registro.php. Esto era el local, no lo voy a hacer en local, lo voy a hacer arriba. Si lo voy a hacer arriba, o sea, es acá. Entonces, en la carpeta PHP voy a editar el archivo registro.php. Y aquí es donde hago el cambio. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una variable, llamémosla Pass. ¿Y qué va a ser Pass? Pass va a ser igual
al password. Pero que no se vaya inmaculado, que no se vaya tal cual como lo recibí. No, antes de que se vaya, vea, haga esto. MD5. Listo. Entonces ya no voy a meter en mi base de datos el password, voy a meter pass. Sigo la misma estructura que él tiene ahí. Y listo, probémoslo. Miren que hice un cambio chiquitito. Le agregué un solo rengloncito. Veamos qué pasa. Yo vuelvo aquí a mi página. Cuando me voy a registrar a otro usuario. Contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy a registrar. Registro exitoso. Proceda a loguearse. Esto es JavaScript. Ese es el alert. Miremos qué pasó en la base de datos. Voy a examinar. No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque cometí un error. ¿Cuál fue mi error? Que no le pase a usted. Guardé el archivo. ¿Cierto? Guardé el archivo. Pero esto es un archivo temporal, ¿sí o no? ¿Qué falta? Que ese archivo temporal suba. ¿Cómo hago para que suba? Me tengo que devolver acá. Vean, esto fue lo que me comí. Por eso no funcionó. Me faltó decirle, sí, súbame ese archivo. Usted puede hacer los cambios que quiera acá. Le da guardar. Bien, pero si no lo sube, como vieron, no hizo nada. Toma 2. Voy a registrarme otra vez. Contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me registro. Registro exitoso. Proceda a loguearse. Veamos qué pasó aquí. ¿Sí notan el cambio? Sí, profe, pero lo que está encriptado es el correo. Sí. Ah, qué pelotudez tan grande. Yo, ¿por qué encripté el correo? ¿Yo qué hice? Uy. Esto sí es mucha pelota. Sí, encripté el correo. No me fijé y puse el pass en el lugar del correo. Debería estar acá. Muy bien. Devuélvase. Entonces eso debería estar, el pass debería estar es acá. Ya no necesito esto. Bueno, vuelve y juega. Recuerden, hago un cambio. Después de que hago un cambio, lo guardo. ¿Qué debo hacer? Subirlo. Para subirlo voy a FileZilla. Yes. Toma 3. Voy a registrarme. Contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Registre. Registro exitoso. Proceda a loguearse. Veamos qué pasó ahí. Listo. Sí, lo puse mal ahorita. Lo puse mal. Ahí no era. Pero, conclusión. Sí, esto es lo que debe suceder. Que la contraseña no sea visible. Que no esté pulpita. Está codificada. Ahí. Y si quiero codificarla con doble MD5, entonces al MD5 antes le pongo otro MD5. Y esto ya es mucho más seguro. Guardo, subo, verifico. Me voy a registrar. ¿Ves? Celestino, ¿sí o no? Correo electrónico. Contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Registro exitoso. Tiene la misma contraseña que vengo poniendo desde hace rato. Veamos qué cambio hay.
es el mismo código del anterior. No, ya es una cosa diferente. Listo, esta es todavía más segura. Vale, y así deberían quedar guardadas todas mis contraseñas. Listo. Entonces, bien, cuando alguien quiera ingresar, nosotros sabemos muy bien que lo que hacemos es comparar lo que el usuario entró con lo que hay en la base de datos, ¿sí o no? Entonces sigo analizando el código. Eso es login. Miremos qué hace login. Cuando el usuario va a ingresar, pues se dibuja el formulario y eso va a ir a caer a login.php. Ok, miremos ese archivo. Para acá. Dentro de la carpeta PHP. ¿Estoy dentro de PHP? Sí. Voy a editarlo. Y, claro, dicho y hecho, hacen la consulta. Comparan si existe o no existe. Me traen el ID. ¿Cierto? Entonces, ahora, si hice el cambio, al momento de registrarse, tengo que hacer el mismo cambio al momento de validar. ¿Listo? Y es exactamente lo mismo, copy y pegue, porque es el mismo campo, ¿sí o no? Entonces, ahora aquí ya no voy a preguntar si el password es igual a lo que el usuario ingresó. No, voy a venir a preguntar si el password es igual a lo que yo tengo acá. Y ya le puedo quitar eso porque no es un array, ¿cierto? Porque si lo dejo así, así como está, si yo trato de ingresar con el usuario Mutis y le digo 1, 2, 3, 4, 5, no va a entrar, aunque el usuario sea correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acceso inválido, no entró. Pero es la contraseña. Sí, pero es que no está bien codificada. Está codificada en la base de datos. Entonces, cuando entre una nueva contraseña, también hay que codificarla. ¿Listo? Muy buenos días, Gili. Eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy codificando el password. Y entonces aquí valido el password de la base de datos contra el password que yo codifiqué. Listo, guardémoslo. Después de que lo guardo, voy a FileZilla. ¿Desea subirlo? Sí. Ahora sí, pruébelo. Vuelvo a entrar con Mutis. Voy a entrar con Mutis. Contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí entró. Listo. Entonces, comprendido, vea todo lo que implicó esta sencilla recomendación. Como mínimo utilizar MD5, perfecto. Ya sabemos por qué. Las contraseñas no se deben ver bajo ninguna circunstancia. Listo. Entonces la contraseña incluso va a viajar como un paquete de datos en internet codificada. Y se va a validar en mi base de datos codificada. O sea, aquí se ingresó codificada. Véala ahí. Véala acá. Codificada. Y se valida codificada. El mismo procedimiento al momento de insertar es el mismo procedimiento al momento de validar. Entonces, cuando se actualiza una contraseña, ¿tiene el mismo código o se cambia el código? El mismo. Si voy a hacer un update, hay que usar el mismo código. No puedo poder cambiar la contraseña, ya el código también se modifica. Lo que pasa es que cuando el usuario va a actualizar su contraseña, la va a cambiar, ¿cierto? Es un update y debe tener esto, el password. Vamos a decir set password igual a esto mismo. Tiene que ser esto mismo. ¿Vale? Sí, puedo, cuando ya después el usuario cambió, pues se ve lo mismo. En la página de la base de datos va a quedar así encriptada con el mismo código. Sí. Se cambia el código. No, se cambia. Ajá. Oye, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno le da la contraseña y después le dice pedir confirme contraseña? Es algo. Eso no tiene nada que ver con el MD5, pues solamente es. No tiene. Todavía no tiene nada que ver con el MD5. Es algo como esto. Porque, pues, Compare los dos campos. Compare los dos campos que tenemos cuando estoy acá. Compare estos dos campos y ya. Eso es solamente a modo usuario, pero a modo programador. Todavía no. Si se preocupa es cuando va a ir a la base de datos. Ahí sí preocúpese. ¿Listo? Muy bien.